Hola, ¿qué tal? Te saludo de nueva cuenta. Bienvenido a este nuevo curso que hemos denominado Crea Funciones UDF, o como bien sabes, las UDF, mejor conocidas también como UDF, son las funciones definidas por el usuario, por sus siglas en inglés. En este curso vamos a ver cosas muy interesantes porque las funciones nos ayudan, siempre lo he dicho y siempre trato de resumir el uso de mucho código o la escritura de mucho código, siempre trato de resumirlo al uso de funciones, ya que el uso de funciones pues me va a permitir mediante parámetros o mediante argumentos poder eh, llevar de manera global o general o estandarizar procedimientos, ¿verdad? Que van a poder ser utilizados en más de un escenario y que obviamente nos vamos a tener que ajustar a esos parámetros o a esos argumentos que nos solicita la función, pero pues de eso realmente trata este curso, ¿verdad? Este curso trata realmente de ver en qué nos beneficia crear una función, qué es una función personalizada, cuándo debemos de crearla, eh, debemos de incluir siempre argumentos o parámetros o pueden ser, se necesitan siempre o se pueden omitir. ¿De qué manera podemos utilizar o cómo podemos o cuál es la manera de mandar llamar a esa función o el modo de emplearla? Eh, Crear una función personalizada que me permita solamente leer datos, que me permita solamente leer registros o que también me permita escribir o modificar datos en mi hoja o en mi libro de trabajo. Todas esas partes las vamos a estar viendo puntualmente, una a una vamos a ir viendo qué es lo que podemos hacer en cada una de esos escenarios. Vamos a ver también casos prácticos, obviamente, vamos a ver el desarrollo de una función o de dos, tres, cuatro, cinco funciones. Vamos a verlo paso a paso, los ejemplos de uso, el caso práctico, cómo podemos utilizarla en la hoja de cálculo, porque las funciones personalizadas se pueden utilizar en la hoja de cálculo y se pueden utilizar también a través de código VBA, ya sea para complementar otros procedimientos o para que esta función haga un procedimiento único. Vamos a ver también los ejemplos de uso, como decía, de cada uno. Y obviamente vamos a ver también, vamos a ver algún caso práctico sencillo y un caso práctico que sea un poco más complejo. Pero la idea principal de todo esto, ¿verdad? No vamos a trabajar o no vamos a desarrollar una función específica o de un tema en específico. Mejor dicho, vamos a tratar de este curso, vamos a tratar de enfocarlo de una manera general, que lo que desarrollemos a través de este curso, a través de las 12 horas que dura el curso o que comprende el curso, que las funciones que logremos desarrollar para la práctica mientras vamos avanzando, eh, que esas funciones, vamos a tratar de que esas funciones se puedan utilizar en la mayoría de los proyectos que nosotros desarrollemos. Vamos a desarrollar esas funciones, ¿verdad? Vamos a ver la idea, vamos a trazar la idea, vamos a ver, quizá nos tardemos un poco en desarrollar o en planear nuestra primera función, pero el objetivo principal de este curso es también el brindar o el darnos una idea de cómo podemos llegar a crear esa función, ¿verdad? O cómo podemos saber si realmente necesitamos una función y en qué momento la debo de crear, en qué momento debo poner quizá escribir en el cuaderno, ¿verdad? Cuáles serían los diferentes escenarios que se pudieran presentar, cuál debería de ser su comportamiento, qué sé yo. Entonces, básicamente de eso trata este curso, ¿verdad? De poder transmitirte, primero que nada, el hacer labor de convencimiento
para tratar pues valga la redundancia, de convencerte de que el uso de las funciones es muy benéfico. Obviamente, tenemos que cuidar ciertos aspectos, ¿verdad? Tenemos que saber cómo manejarlas, pues para que realmente pueda ser benéfico su uso, ¿no? No vamos a entrar en el asunto de que para crear una función, pues tienes que utilizar macros, porque pues eso definitivamente es, ¿no? O sea, estamos hablando de programación, estamos hablando de código VBA, por lo tanto, pues el libro deberá estar habilitado para macros. Si quieres compartir una función con otro compañero de trabajo, si la quieres vender, si la quieres regalar o qué sé yo, pues la persona la tendrá que utilizar a través también de un libro habilitado para macros. Esa parte no la podemos cambiar por el momento, por lo pronto, no hay otra manera de hacerla o de hacerlo. Entonces, básicamente, lo que quiero transmitirte es esa parte, el exhortarte, el animarte a que eches a volar un poco la imaginación, porque de eso trata mucho este curso, el de pensar un poco, salir un poco de lo rutinario y pensar en dónde podemos aplicar, ver las áreas de oportunidad que tengamos en nuestro proyecto, explorar nuestro proyecto y ver en qué momento podemos tener, en qué momento podemos tener una función o en qué momento podemos desarrollar una función. Ojo, el hecho de que desarrollemos funciones personalizadas o las UDF no quiere decir que vayamos a escribir muy poco código, ¿ok? Te lo digo con anticipación por si crees que probablemente vas a escribir muy poco código. No, no vas a escribir muy poco código. Probablemente tengas que escribir mucho código o más código de lo que necesite un proyecto, pero me atrevería a decir que pues la idea principal de una función es de que se reutilice en los diferentes proyectos que realices o que desarrolles. Por lo tanto, en el siguiente proyecto que hagas, pues ya no vas a tener que volver a escribir ese código. Bastará con que lo copies y lo pegues o con que exportes o importes el módulo donde tengas esas funciones, donde vayas creando tu librería. Y en el momento que desarrolles una nueva función, porque quizá en un proyecto nuevo te obligó a desarrollar una nueva función y ves obviamente que la puedes implementar en los otros proyectos o en futuros proyectos, pues simplemente vas y la agregas a tu biblioteca, ¿verdad? Cuando digo biblioteca, pues no es otra cosa nada más que un módulo donde tengas las funciones o un archivo de texto donde vayas copiando y pegando todas las nuevas funciones para que cuando tengas un proyecto nuevo o un archivo nuevo o un programa o una herramienta nueva, pues simplemente de entrada ya importes ese módulo que va a tener todas esas funciones que ya en algún momento ya desarrollaste. Entonces, ahí te vas a empezar a ahorrar muchísimo tiempo. Ya solamente vas a tener que trabajar en las cosas propias de ese proyecto en el que estés trabajando, que claro, vas a tener que programar ciertas cosas y vas a tener que hacer muchas cosas particulares de ese proyecto, pero de entrada, pues la base, lo principal, ya lo vas a tener porque ya vas a tener o ya vas a ir haciendo tu biblioteca. Entonces, vamos a ver todos esos puntos, vamos a ver cómo podemos ir abordando cada uno y cómo podemos ir, eh, ir desarrollando cada uno de los puntos e ir viendo, ¿no? Esa parte de cómo podemos beneficiarnos de una función personalizada. Bueno, pues decirte que como comentaba al principio, este curso es un curso de 12 horas, seguramente nos va a tomar más de 12 horas, ¿verdad? Pero pues eso ya va a ser conforme vayamos avanzando y el tiempo que pase de las 12 horas, pues seguramente va a ser porque hemos encontrado realmente algo eh, nos hemos enganchado tanto en lo que estamos desarrollando que seguramente no vamos a poder parar porque realmente esto de crear funciones, aunque en ocasiones se puede volver un poco tedioso, pero vamos a ver que realmente es muy benéfico. Entonces, ¿qué es una función personalizada? Bueno, una función personalizada, como lo decía, es una función que desarrolla el usuario. No son las funciones propias de Excel, ya sea la que se utilizan en la hoja de cálculo, como la función sí, la función fecha, la función hoy, la función ahora,
la función izquierda, derecha, la función buscar B, la función coincidir, índice, contar puntos sí, sumar puntos sí, todas esas funciones que utilizas en la hoja de cálculo son son funciones nativas que ya vienen ahí, ya vienen incluidas, ¿verdad? En la aplicación de Excel. Adicional a ello, también tenemos las funciones que utilizamos a través del lenguaje de programación, en este caso del entorno de desarrollo de Visual Basic para aplicaciones. También ahí tenemos funciones y también ahí tenemos métodos que utilizamos, ¿verdad? Pero no quiere decir que esas funciones, ¿verdad? Las que nos proporciona el propio Excel en la hoja de cálculo y las que nos proporciona el entorno de programación, no quiere decir que esas no puedan, no den el ancho para que llevemos a cabo nuestro proyecto. Sí lo dan, ¿verdad? Creo que con todas las funciones, los métodos, las funciones, las estructuras de control y todo lo que nos brinda el entorno de programación de Visual Basic para aplicaciones, me atrevería a decir que es suficiente para que nosotros desarrollemos nuestros proyectos, para que los llevemos a cabo sin ningún problema. Pero, obviamente, si las funciones personalizadas o las UDF están ahí o son es una opción que tenemos, pues entonces queremos aprovecharlas, porque como decíamos, en base a ello, en base a una función personalizada, pues vamos a crear algún procedimiento global o algún procedimiento a tratar de estandarizar ciertas cosas, ¿verdad? Y eso nos va a ayudar a que no tengamos que repetir cierto código o tener que escribir cierto código o estar copiando y pegando cierto código cada vez que vayamos a crear un proyecto nuevo, ¿no? Entonces, la función personalizada nos va a ayudar a crear esa función que Excel no la tiene, que el entorno de programación de VBA no la tiene, ¿verdad? O quizá la tenga, pero la forma en la que se comporta o la forma en la que tenemos que pasarle los argumentos o los parámetros, qué sé yo, quizá no son lo más, necesitarían ser un poco más flexibles dependiendo del proyecto del que estemos realizando. Entonces, quizá nosotros querramos, no sé, reemplazar la función buscar B, ¿verdad? Que utilizamos, a lo mejor nosotros queremos hacerla un poco más flexible, entonces echándole un poco de imaginación, buscando ideas y todo lo demás, pues quizá podamos agregarle un poquito más de funcionalidad a esa función, ¿verdad? Y vamos a ver el beneficio que podemos obtener y todo lo demás. Entonces, la función personalizada nos va a ayudar, como decía, a que podamos ir un poco más allá de lo que nos brinda la hoja de cálculo y de lo que nos brinda el entorno de programación o el entorno de desarrollo de Visual Basic para aplicaciones. ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas? Bueno, las ventajas, como decía, obviamente es que vamos a poder esa función la vamos a poder reutilizar en todos los proyectos, ¿verdad? Y obviamente en el mismo proyecto, en el propio proyecto en el que la estemos desarrollando o en el que la desarrollemos, pues obviamente cuando creamos una función es porque nos damos cuenta que estamos escribiendo muchas veces el mismo código, ¿verdad? Para obtener probablemente el mismo resultado. Entonces, ahí es cuando deberíamos de pensar en crear una función para que pues nos evitemos el estar repitiendo, quizás siempre tengamos que estar leyendo la celda, ¿verdad? Una celda o buscar un dato en nuestra hoja. Entonces, si va a ser únicamente a una hoja y va a ser a una celda específica en la que siempre vamos a ir a buscar información, pues quizás no tendríamos que desarrollar una función. Pero si la información puede estar, ¿verdad? En esa celda, pero en cualquiera de las hojas, pues entonces quizá pudiéramos desarrollar una función, ¿verdad? Para que esa función recorra cada una de las hojas y vaya y busque siempre en la misma celda, ¿verdad? Pero ya no va a ir a buscar específicamente en una, sino que la propia función le va a hacer que vaya cambiando de hojas o recorriendo todas las hojas que nosotros le indiquemos y que vaya y busque a ver en cuántas hojas existen, ¿no? Ese es un ejemplo así de manera muy general para ver que en algún momento nosotros tenemos que decidir si hacemos o no hacemos una función. Tengo aquí algunas funciones que previamente ya las he desarrollado y las utilizo en muchos de los proyectos y en algunos otros cursos, pero las tengo aquí porque te las quiero mostrar para que veamos el escenario, ¿verdad? Trabajar sin esa función y el trabajar con la función
vamos a ver con esas funciones que ya tengo desarrolladas, son funciones muy sencillas, vamos a ver algunas ventajas o algunas desventajas. Vamos a tocar o a ver también ese tema de cómo crearlas, si deben de ser con argumentos o sin argumentos. Toda esa parte la vamos a ir viendo, pero me gustaría más ir entrando en materia ya con las funciones y sobre la marcha ir tocando cada uno de estos puntos. La función, ¿qué es una función? Ya lo vimos, las ventajas y las desventajas, pues como decía, vamos a ahorrar código. La desventaja que muchos ven en las funciones personalizadas, pues es que tienes que tener un libro habilitado para macros. Los libros habilitados para macros no funcionan en la web o no funcionan en OneDrive. Si lo tienes en OneDrive y lo quieres utilizar en la web, las macros no funcionan, por lo tanto esa función pues no serviría de nada. Entonces, esas son las desventajas que podemos encontrar. El uso o una desventaja, muchas personas dicen, no, es que yo no sé hacer funciones, pero pues no, la persona a la que le vayas a regalar esa función, o a la persona a la que le vayas a vender o le vayas a hacer ese trabajo, o simplemente a la que le vayas a compartir un archivo que tenga una función personalizada, pues no necesariamente tiene que tener conocimientos ni siquiera de la programación. ¿Por qué? Porque simplemente tú te vas a encargar de desarrollar la función y solamente le vas a explicar, ¿verdad? Quizá cómo la debe de utilizar, pero ni siquiera en ocasiones tiene que ver el código esta persona, ¿no? Entonces, como decía, la desventaja, pues de primera instancia está que las macros y las funciones, por ende, pues no van a funcionar en la web. Voy a ir al entorno de programación para que vayamos viendo uno a uno parte de lo que tenemos aquí en el temario. Tengo acá dos módulos. Tengo el módulo aplicación y tengo el módulo funciones. Adicional a ello, tengo también estas hojas que las voy a necesitar para los ejemplos que quiero poner ahorita. Vamos a entrar, de primera instancia, vamos a ver, analizar, como decía, estas funciones que ya tengo previamente desarrolladas para ir viendo ventajas, desventajas e ir explicando, ¿verdad? Quizá cómo se me ocurrió o en qué momento fue que las desarrollé, para que de esa manera puedas, como decía, ¿no? Ir un poquito más allá, echar a volar la imaginación y empieces a replantear o empieces a revisar esos proyectos que tienes, ya sea que sea en el que estás trabajando actualmente o en el que ya tengas, y empieces a replantear esa parte, ¿no? Del código, si es necesario que tenga una función o no, y sobre la marcha, poco a poco puedes ir cambiando esa parte, ¿no? Entonces, como decía, tengo aquí unas hojas que me van a servir para ponerte los ejemplos que tengo. Tengo una hoja de usuarios donde tengo, básicamente, tengo, pues, una tabla, por decirlo de alguna manera, es una tabla de rango, donde tiene 4 columnas, tiene un ID, el usuario, la clave de acceso, y tiene una columna que indica si está activo o no está activo, ¿no? O sea, no vamos a hacer login ni mucho menos, simplemente vamos a hacer algunas pruebas con las funciones. Tengo otra hoja que se llama seguridad, otra hoja que se llama config, tengo otra hoja que dice ps app info, que esta hoja refiere a información de la aplicación, o en este caso de la herramienta que nosotros estemos desarrollando, ¿verdad? Es como un modelo que yo utilizo en las herramientas que desarrollo, en los trabajos que realizo. Y tengo dos módulos. Un módulo que se llama aplicación. Tengo aquí también una serie de funciones. Tengo 1, 2, 3, 4. Tengo 5 funciones aquí. Y en el módulo funciones tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 7 funciones. ¿Ok? Entonces, vamos a ir, primero vamos a ir con el módulo aplicación y voy a ir viendo en qué momento, bueno, voy a ir explicando, ¿verdad? Algunas aplicaciones, perdón, algunas funciones son relativamente sencillas, ¿verdad? Por ejemplo, me voy a ir con la del usuario actual, porque es algo muy común. Esta de usuario actual, ¿para qué me sirve esta función? Bueno, las funciones, como decía, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a ir tocando varios puntos. Me voy a regresar acá al temario. Y aquí vamos a ir viendo varios puntos, ¿verdad? O sea,
Los puntos los vamos a ir viendo en cada una de las funciones, vamos a estar viendo muchos de los puntos que tenemos aquí, ¿no? Porque va a ser necesario explicar los argumentos o los parámetros que hemos definido, porque es necesario definirlos, si debe de llevar o no debe de llevar argumentos, ¿no? Entonces, esa parte vamos a ir tocando, probablemente me voy a repetir en más de alguna ocasión cuál es la ventaja o la desventaja de una función en particular. Esta función usuario actual, ¿cómo fue que se me ocurrió o por qué fue necesario desarrollarla? Muy sencillo. En uno de los proyectos o en muchos de los proyectos que realizo, regularmente cuando se trata de guardar información en una tabla, voy a poner el ejemplo que tengo una tabla, tengo aquí una hoja oculta, voy a crear una tabla nueva, bueno, una hoja nueva, perdón, y le voy a poner ventas. No tiene nada que ver, no vamos a hacer un sistema de inventario o un sistema de ventas, ni mucho menos, ¿no? Simplemente quiero ponerte el ejemplo para esta función que tengo, que estamos mostrando, que es la de usuario actual. Entonces vamos a poner el ejemplo de que yo tengo aquí el ID, tengo aquí el código, descripción, cantidad y precio en dólares, por poner un ejemplo. Ok, y obviamente me va a faltar una, que va a ser el usuario. Ok, ¿cuál sería, bueno, poniendo el ejemplo de esta tabla de ventas, cuál sería la idea o lo que te comentaba, ¿no? Cuando surgió la idea de esa función, regularmente en todos los proyectos o en muchos de los proyectos, trato de que siempre que si una aplicación o una herramienta se gestiona, o mejor dicho, accedes a esa herramienta mediante un usuario y una contraseña, que te aparezca un formulario de login, ¿verdad? Donde capturas tu usuario y pones tu contraseña y todo lo demás. Pues cuando haces esa parte, obviamente debe de haber un objetivo, ¿verdad? Bueno, el principal obviamente es que puedas acceder a ese archivo o a esa herramienta solamente si conoces el usuario y la contraseña, ¿verdad? Y si lo conoces, pues quieres decir que pues tienes derecho o tienes permiso para utilizar ese archivo, ¿verdad? Entonces, una vez que accedes, pueden ocurrir dos escenarios, creo yo. Simplemente el que tengas acceso y puedes hacer lo que quieras, ¿verdad? Con la información que tengas en el archivo, en base a los permisos que tengas establecidos o en base a la gestión que el desarrollador le haya dado a tu usuario, tú puedes hacer muchas cosas o puedes hacer pocas cosas en base a tu usuario y a tus permisos, ¿no? Entonces, eso sería una cosa, ¿no? Que simplemente accedas o logres, logres conectarte o validar tus credenciales y simplemente ya puedas trabajar de manera normal, o sea, te dedicas ya a dar de alta información, a borrar, a editar, a imprimir reportes, qué sé yo, lo que se te ocurra, ¿verdad? Pero también puede haber otro escenario en el cual cuando tú hagas login o cuando tú te conectes o cuando tú valides tu inicio de sesión en ese archivo o en esa herramienta, ¿verdad? Lo ideal, creo yo, no es como que así deba de ser ni es una regla, pero lo ideal es que pues, el usuario se guarde, ¿verdad? El usuario se guarde para que en las siguientes, en el tiempo en el que estés trabajando en ese archivo, si en algún momento haces algún movimiento, ¿verdad? Creo yo que es importante el que se registre el nombre del usuario que está haciendo ciertos movimientos. Quizá a lo mejor no se tengan que registrar todos los movimientos, ¿verdad? Pero quizá te sorprendas, pero hay programas que registran hasta el movimiento del ratón, ¿verdad? Si anduviste, no sé, te cambiaste a tal hoja y anduviste por tal celda y moviste el apuntador del ratón, o sea, recordemos que todas esas cosas se pueden capturar o se pueden guardar, ¿no? Entonces, pero sin entrar mucho en detalle, el asunto o la idea de esta función de usuario actual fue porque yo quería
que siempre que yo hiciera movimientos o diera de alta, por ejemplo, un registro, cuando digo dar de alta un registro, me refiero a venir y a crear datos aquí, ¿no? A capturar información aquí, por ejemplo. Si estoy hablando de que es una tabla de ventas, el código, pues se refiere al código del producto o al código del material, su descripción, la cantidad que vendí y el precio. No tengo más columnas porque simplemente es un ejemplo. Obviamente faltarían columnas, no sé, del número de la factura, del subtotal, o qué sé yo, ¿no? Si tenía descuento, no tenía descuento, o sea, tantas cosas. Simplemente quiero poner aquí un ejemplo. Entonces, lo que yo quería era que cada vez que el usuario creara una venta o que registrara un producto, ya sea para salida, en caso de venta, o para una entrada en caso de una compra, yo quería que ese usuario se quedara registrado porque esa aplicación yo la controlaba con usuario y contraseña. Entonces, cada vez que yo tenía o cada vez que yo hacía, mejor dicho, ah, en esa aplicación o en esa herramienta, ¿verdad? Tuve que hacer parte del código donde yo guardaba los datos, ¿verdad? Pues tenía que hacer obviamente el ir a buscar o cómo le podía hacer para guardar el usuario de esa persona, guardarla también en esta misma tabla. Entonces, había, como decía, había dos escenarios cuando la persona se conectaba al archivo. La primera no me servía porque la primera simplemente validaba que el usuario fuera correcto y la contraseña también y simplemente ya pasaba y ya podía hacer cualquier cosa. Esa opción no me servía porque en ninguna parte se guardaba el usuario que estaba trabajando. La segunda opción dijimos que era que el usuario se conectaba, validaba sus credenciales y en alguna parte de nuestro archivo deberíamos de guardar el usuario que acaba de ingresar. En este caso, en el ejemplo que te quiero poner, el usuario se guarda en la hoja seguridad. Obviamente, esta hoja pues debería de estar oculta, no debería estar visible, ¿verdad? Y únicamente se podría modificar esta parte, el usuario solamente se debería de poder modificar a través de código, ¿verdad? Cuando haces login y quizá cuando cierres el archivo, a lo mejor que se restablezca y se borre para que se quede vacío, ¿no? Entonces, eso es el escenario, el segundo escenario, que cuando la persona haga, valide sus credenciales, ya que el usuario y la contraseña fueron correctos, ¿verdad? Mediante código, venir a guardar esta información aquí, en esta hoja que se llama seguridad. La hoja se puede llamar como sea. Yo simplemente estoy poniendo aquí el ejemplo y de mi hoja se llama seguridad. Entonces, ya tenía esa parte o ya tengo esa parte guardada. Entonces, ahora, cada vez que yo quiera saber o cuando yo vaya a guardar un dato, ¿verdad? En esta hoja de ventas, pues yo tengo que saber, en algún formulario quizá voy a tener el código, la descripción, la cantidad y todo lo demás. Obviamente, la persona no tendría que capturar el usuario, ¿verdad? Porque eso sería obviamente ilógico, que la persona también capture el usuario. Ah, ¿sabes qué? Pues me llamo Pedro, este es mi usuario. ¿Por qué? Porque a lo mejor en algunos casos, pues va a querer poner su usuario, en algunos casos no va a querer poner su usuario porque a lo mejor no va a querer ser responsable. Entonces, esa parte obviamente tiene que ser transparente para el usuario. Entonces, si yo tengo la información en esta hoja que se llama seguridad y tengo aquí en esta celda, voy a poner visible los encabezados, y tengo aquí en la celda o en el rango B2, tengo el usuario actual, pues entonces cuando yo registre los datos de esta venta, ¿verdad? De cualquiera de las ventas, ya sea esta o esta o esta, pues tengo que incluir una llamada a la hoja seguridad, ¿verdad? Leer la celda B2 para llevarme el usuario con el que se supone que me conecté al archivo, porque se supone que lo guardé aquí, y ese dato, pues yo lo tendría que utilizar para registrar, para que se guarde mi nombre de usuario junto con esta transacción que tengo aquí, ¿verdad? Vamos a poner el ejemplo de la transacción de este primer registro, ¿verdad? Vamos a poner que tengo el código PRD-001, la descripción vamos a poner que es una laptop Lenovo, vamos a poner uno y le vamos a poner $2,500, por poner un ejemplo nada más. ¿Ok? Entonces, esos son los datos que yo guardé a través de un formulario, ¿verdad? El formulario no lo tengo aquí, obviamente es un ejemplo, ¿verdad? Y esos son los datos que yo guardé, pero yo quería haber guardado también el nombre del usuario que estaba conectado en ese momento a la aplicación o a la herramienta, ¿verdad? Y que se guardara también su dato. Entonces, cuando yo guardé esta información, ¿verdad? Tuve que haber incluido también ese usuario
para que también se registrara aquí. Obviamente ese procedimiento o perdón, esa parte debe de ser transparente para el usuario. Ahora, la parte que decía, ¿en qué momento se convirtió eso en una función? Bueno, si únicamente yo la iba a utilizar, ¿verdad? Para guardar únicamente el registro de ventas, pues quizá a lo mejor nada más en ese momento la mando a llamar a la hoja seguridad, a la celda B2 y de ahí me llevo su dato y ya, ¿verdad? Pero como en una aplicación, en una herramienta, muy pocas veces, ¿verdad? Tienes solamente una tabla, regularmente si se trata de una herramienta de inventario, pues tienes la de productos o la de materiales, la de compras, ventas, clientes, proveedores y un sinfín, ¿verdad? De tablas en las que vas a guardar información. Entonces, si en cada una de esas tablas o en cada una de esas hojas, ¿verdad? Vas a guardar el nombre del usuario, no estamos hablando de que son proyectos diferentes, estamos hablando de que es un mismo proyecto o un solo proyecto, ¿verdad? En este caso el ejemplo de la aplicación de inventario, pero tienes diferentes hojas o tienes diferentes transacciones. Cuando digo transacciones me refiero a que tienes compras, tienes ventas, tienes clientes, tienes proveedores, tienes productos o materiales, ¿verdad? Entonces, en cada una de esas partes, cada vez que tú hagas un registro o un movimiento, tú quieres guardar el usuario, pues entonces cada vez que hagas esa parte vas a tener que hacer una llamada, vas a tener que poner, hacer la llamada a la hoja, ¿verdad? El nombre de la hoja, el rango, y toda esa parte siempre vas a estar haciendo vas a tener que escribir esa línea de código, ¿no? Entonces, voy a ir a la parte, voy a venir acá. Y si yo no tuviera, la función, o mejor dicho, voy a poner el ejemplo, ¿verdad? Voy a poner el ejemplo aquí para la función de usuario actual. O sea, cada vez que yo quisiera guardar una transacción en cualquiera de las hojas que ponía el ejemplo, ¿verdad? Ventas, compras, clientes, proveedores y todo lo demás, yo cada vez que fuera a guardar o fuera a hacer un movimiento con cualquiera de esas hojas, yo tengo que hacer una llamada o tengo que escribir esta línea de código, ¿verdad? Para yo únicamente guardar el usuario. Cada vez que yo haga referencia, ¿verdad? A guardar información de un registro, pues yo tengo que incluir esta parte para poder saber qué usuario es el que voy a guardar. Entonces, al momento de que ya vemos que en repetidas ocasiones vamos a tener que hacer la misma llamada, ¿verdad? A una misma hoja, a una misma celda, quizá en este caso, en el caso del usuario, es una hoja específica, es la hoja seguridad y es el rango B2. Entonces, si esa parte va a ser siempre la misma, ¿verdad? Pues lo ideal, o lo más rápido es tener una función. ¿Por qué? Porque al momento de que yo necesite acceder a esta información o que yo quiera hacer referencia a esta celda, ¿verdad? Pues no tengo que escribir toda esta parte, simplemente yo escribo una función, en este caso que se llama usuario actual, y yo sé que esta función pues me devuelve, ¿verdad? El usuario que está conectado o el que hizo login en esta herramienta, y pues en ese momento ya no voy a tener que escribir toda esta parte cada vez que yo necesite hacer referencia a esta celda. Entonces, sin necesidad de escribir todo esto, simplemente voy a escribir esto y yo sé que me vas a decir, bueno, ¿cuál es la diferencia? Si aquí escribiste, no sé, 20 letras y acá escribiste 40, 50, pues simplemente voy, la copio y la pego y punto. Pues sí, efectivamente, la puedes ir y copiar y la puedes pegar y eso sería lo de menos, ¿verdad? Pero volviendo al punto de las ventajas de una función personalizada, ¿verdad? Es que si en algún momento, vamos a poner el ejemplo de que tienes una hoja de proveedores, una hoja de clientes, una hoja de entradas, una hoja de salidas y una hoja de productos o de materiales. Son 5 hojas, ¿ok? Y decides no hacer una función. Tú decides que cada vez que vayas a hacer un registro perdón, que vayas a crear el registro de cualquiera de esas transacciones, tú decides, ¿verdad? Que pues que vas a hacer esta llamada a esta hoja que se llama seguridad para saber qué usuario tienes ahí y vas a utilizar esa línea de código para hacerlo. Y perfecto, te va a funcionar sin ningún problema. Pero ¿qué pasa si en algún momento decides cambiar? Y eso es algo que quizá no pueda pasar, pero está ahí, ¿no? ¿Qué pasa si en algún momento tú cambias,
la ubicación de donde se guarda el usuario. A lo mejor ya no, la hoja ya no se llama seguridad y la celda ya no es la B2. La cambiaste porque hiciste un, no sé, revisaste y viste que querías hacer algunos cambios y a lo mejor el usuario que guardaste o el lugar en el que guardabas el usuario actual ya no está en la misma hoja o la hoja seguridad ya cambió de nombre porque hiciste una reestructura de tu aplicación, ¿verdad? Y el usuario que se guardaba antes en B2 de la hoja seguridad, pues a lo mejor ahora la hoja se llama, no sé, a lo mejor ahora se llama seguridad del sistema, por poner un ejemplo, y en esa hoja que ahora se llama seguridad del sistema, pues el usuario decidiste guardarlo en otra celda, no en B2, no en el rango B2, sino a lo mejor en el B11 o en el B12, ¿verdad? Pues simplemente cambias, perdón, cambias el nombre de la hoja y cambias obviamente el rango en el que se encuentra, pero si tuviste 5 partes en la que declaraste esta línea, pues vas a tener que ir a cada una de ellas, ¿verdad? Y vas a tener que hacer el cambio en cada una de ellas. Esa es una de las desventajas que vas a tener, obviamente. Perdón, bueno, de las ventajas, mejor dicho, bueno, desventajas si no tienes una función personalizada y ventaja si tienes una función personalizada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si tienes una función personalizada, pues solamente lo vas a tener que cambiar en un lugar, lo vas a tener que venir a cambiar únicamente aquí, ¿verdad? Del otro modo, si tienes 5, estoy poniendo el ejemplo de que tienes 5 transacciones en las cuales tienes esa llamada a esa línea de código, ¿verdad? Pues vas a tener que cambiarlas en cada una de esas partes. De lo contrario, si tienes una función, pues simplemente lo vas a cambiar aquí, ¿verdad? Y como la función se va a seguir llamando igual, pues tú aquí adentro puedes hacer cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier cambio lo puedes hacer acá. Obviamente el resultado pues tiene que ser el mismo, ¿verdad? Para que te siga funcionando esta parte. Entonces, aquí es cuando se vuelve benéfico el utilizar una función, ¿verdad? O sea, si yo voy a utilizar el usuario actual en muchas partes de la aplicación o en muchas partes de mi sistema o en muchas partes de mi herramienta, como tú la llames, ahí es cuando se vuelve necesario desarrollar una función, ¿verdad? Por ejemplo, ¿para qué me puede servir? Bueno, mira, esta función que se llama usuario actual, la voy a venir a ejecutar acá en la ventana de inmediato. Esta función, como vemos aquí, usuario actual, es una función del tipo string. O sea, esto quiere decir que me va a retornar un valor, ¿verdad? Del tipo texto o de una cadena de texto, ¿ok? Ese es el tipo el que le estoy declarando. Ahorita voy a entrar, ahorita te voy a explicar esa parte, ¿verdad? Simplemente recuerda que estoy mostrándote las funciones que ya tenía aquí yo diseñadas. Estoy mostrándote unos ejemplos para que veas solamente el uso de esas que ya tenemos definidas, pero vamos a ir a desarrollar la funciones desde cero en este curso y vamos a ir explicando el tipo que necesitamos para cada uno, ¿no? Entonces, en este caso, como yo necesito saber, pues ahora sí que el nombre del usuario o el usuario, ¿verdad? Que se conectó en la aplicación o en la herramienta. Cuando diga aplicación, recuerda que me estoy refiriendo al archivo de trabajo en el que estamos, ¿no? Si en algún momento digo mi aplicación o mi programa o mi herramienta, estoy haciendo referencia a este archivo de trabajo en el que estamos trabajando o al proyecto que estemos desarrollando. Entonces, si yo quiero saber quién es el usuario que está conectado, ¿verdad? Entonces, yo creo esta función, es una función del tipo, ¿verdad? De tipo string. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que la función me va a retornar un valor del tipo texto o del tipo cadena de texto, ¿verdad? Quiere decir que me la va a retornar. Obviamente depende de cómo yo la configure o de cómo yo la desarrolle, pues para que realmente me pueda retornar un valor, ¿no? Porque puede que no me retorne nada si no lo hago de manera correcta. Pero bueno, para no entrar mucho en detalle en esta parte, usuario actual, ¿qué hace? Recordemos, una función, eh, la definición de una función, o mejor dicho, para qué sirve una función, ya la debemos de saber, ¿no? Vamos a aprender aquí a crear funciones personalizadas, pero realmente ya deberíamos de saber qué es una función o qué me permite hacer una función. Una función me permite, ¿verdad? O tiene la ventaja de que me puede retornar un valor
contrario a lo que es un procedimiento sub. Un procedimiento sub no me puede retornar un valor. Puede realizar las mismas acciones si tú quieres, ¿verdad? Pero el procedimiento sub no me puede retornar un valor. En el caso de una función, sí me puede retornar un valor y en este caso yo le estoy diciendo que el valor que quiero que me retorne va a ser del tipo string, que es he definido la función, no tiene argumentos o parámetros, como puedes ver, no tiene nada dentro de los paréntesis. Por lo tanto, cuando yo mande llamar a esta función, simplemente tengo que mandarla a llamar por el nombre. Como no tiene argumentos ni nada, no le tengo que pasar nada entre paréntesis, ni mucho menos. Y me va a retornar un valor de tipo string. Quiere decir que si yo vengo y evalúo esta función acá en la ventana de inmediato, simplemente con su nombre y presiono enter, me devuelve el valor admin. ¿Por qué me devuelve admin? Porque me dice que usuario actual, que es el nombre de la función, me dice que es igual. ¿A qué es igual? Recuerda, esta parte no lo puedes hacer. Esta parte, el asignarle un valor a usuario actual, no lo puedes hacer ni vas a poder hacerlo nunca si es un procedimiento sub, ¿ok? Tiene que ser una función, si no, no funciona, valga la redundancia. Entonces, le estamos diciendo que usuario actual va a ser igual ¿a qué va a ser igual? A thisworkbook.worksheets, ¿ok? A mi hoja. ¿A qué hoja? A mi hoja que se llama seguridad. Y después de mi hoja seguridad me dice que al rango B2. Entonces quiere decir que usuario actual apunta, ¿verdad? A la hoja seguridad, al rango B2 de este libro de trabajo. Aquí le estamos indicando explícitamente, le estamos poniendo que es en este libro de trabajo mediante this workbook, ¿ok? Entonces, yo tengo que tener obviamente una hoja que se llame seguridad y en la celda B2 voy a tener ese valor. Entonces, lo que yo tenga en B2 de esta hoja es lo que me va a retornar esta función. Ahora, si yo la hoja seguridad, que la tengo aquí, si mi hoja seguridad no existe, le voy a poner otra D al final y voy a volver a ejecutar acá, ¿verdad? Pues la función se va a evaluar con un error. Me va a devolver el error 9 en tiempo de ejecución de que el subíndice fuera de intervalo se refiere a que el rango, que en este caso está compuesto por la hoja, por el nombre de la hoja y por la celda, pues no existe, ¿verdad? Entonces eso se debe a que la hoja, al nombre de la hoja no existe, porque yo estoy tratando de hacer referencia o estoy apuntando a la hoja seguridad y la hoja seguridad no existe. Existe seguridad, pero le pusimos otra D al final. Por lo tanto, aquí tenemos un error y va a ser parte también de los errores que vamos a controlar. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, hagamos el ejemplo y voy a retornar acá y voy a quitarle la D para que nos evalúe el error. Y dijimos entonces que aquí ya tenemos esta parte. Ahora, cada vez que yo quiera utilizar o saber el usuario actual, pues yo no necesito hacer referencia a todo esto, ¿verdad? Simplemente yo tengo que hacer referencia a esto. Ahora, ya tengo aquí el usuario actual y es un ejemplo muy sencillo, muy básico, ¿verdad? Y nos está llevando demasiado tiempo porque lo que quiero transmitirte en esta primer clase, ¿verdad? Es que logremos entender cuál es cuál es el impacto que puede tener una función, ¿verdad? Una función personalizada y qué tanto nos puede servir y hasta dónde nos puede servir, ¿verdad? Ok, hay diferentes formas de usar la función, ¿verdad? Bueno, una de ellas es a través del entorno de programación, ¿verdad? Aquí tengo una función desarrollada, pero obviamente pues esta función yo la puedo también utilizar en otro procedimiento y lo puedo también utilizar en la hoja de cálculo. Mira, si yo vengo acá y escribo, por ejemplo, no sé, voy a poner acá, me voy a ir a la hoja inicio y aquí voy a ponerle usuario actual. Le voy a poner aquí. Bueno, de entrada, si yo pongo aquí usuario actual, pues me va a aparecer aquí la función. Mira, aquí me aparece usuario actual. Tengo que abrir y cerrar paréntesis y aquí se me va a poner el nombre del usuario, ¿verdad? Pero si yo quiero ponerle más datos, pues la puedo concatenar. Le puedo poner acá usuario activo, dos puntos, dejo un espacio y concateno. Y aquí la tengo, mira. Aquí tengo el usuario activo, ¿verdad? Y esta es la función, ¿verdad? Aquí estoy mandando llamar a la función desde la hoja de cálculo. Voy a poner la barra de fórmulas visible. Y aquí tengo usuario activo concatenado con el nombre de la función. Recordemos que
aunque la función no tenga parámetros o argumentos, cuando la utilicemos en la hoja de cálculo debemos de abrir y cerrar paréntesis, ¿ok? Entonces, aquí tengo un modo de usarla, aquí tengo el usuario administrador, o en este caso el usuario admin, ¿verdad? Mediante el uso de la función usuario actual, que ese dato dijimos que lo tengo guardado acá en esta hoja, ¿no? Entonces, muy bien. Esa es una forma de utilizarla, la puedo utilizar para poner, por ejemplo, para poner aquí este dato, ¿no? Ahora, otra forma de utilizarla, pues esa función yo la puedo utilizar de la misma manera la puedo utilizar que como utilizo cualquier otra función en Excel. Por ejemplo, yo le puedo decir aquí, si, le voy a poner aquí, si B2 es igual a usuario actual, le voy a decir acá, conectado, no conectado. ¿Ok? Simplemente, ¿qué estoy haciendo? Pues lo únicamente estoy evaluando, ¿verdad? Mediante el uso de la función sí, pues estoy valiéndome también de la función, de la otra función que yo tengo, ¿verdad? Simplemente para validar, digo, no es que tenga mucho sentido el ejemplo que estoy haciendo, pero simplemente quiero que veas que la puedes utilizar de la misma manera como utilizas cualquier otra función. En lugar de yo ir y venir y decir, si esto es igual a la hoja seguridad, a la celda B2, pues simplemente la evalúo, ¿verdad? O la comparo o la igualo contra el nombre de la función y aquí tengo ya un uso, ¿verdad? Como utilizo cualquier otra función. Entonces, de la misma manera como la puedo utilizar aquí, la puedo utilizar también acá en el entorno de desarrollo, ¿verdad? Yo puedo hacer algún otro procedimiento dependiendo, ¿verdad? Si el usuario es un usuario administrador o no es un usuario administrador. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo que la tabla, esta hoja que se llama TBL usuarios, que es donde están todos los usuarios aquí. Voy a hacer algo rápido y muy sencillo. Voy a venir acá a la hoja, doble clic aquí en la hoja y voy a activar el objeto worksheet. Y en el objeto worksheet me voy a venir acá a el evento o al procedimiento activate. ¿Ok? Voy a borrar este. Y lo que quiero es que solamente voy a poder activar esta hoja si el usuario es un usuario administrador, o mejor dicho, si es el usuario administrador o el usuario admin, ¿verdad? Obviamente se pueden hacer muchas más cosas, pero la idea principal, o mejor dicho, este ejemplo, es en base a lo que ya tenemos desarrollado, ¿verdad? Conforme vayas viendo el uso, pues tú podrás decir, le puedo agregar esto o le puedo quitar esto o a lo mejor me funciona mejor de esta manera y esa es la idea, que con los ejemplos que vayamos viendo se te vaya abriendo el panorama y puedas ir viendo, ¿verdad? Los diferentes escenarios o las diferentes ideas que se te puedan ir ocurriendo para que tú desarrolles tus propias funciones. Ahora, ¿qué me interesa hacer? Me interesa que cuando yo active la hoja, voy a poner aquí un MSG Box y voy a poner el famoso Hola Mundo, simplemente al activar la hoja, usuarios, para que veamos el efecto que tiene, ¿ok? Si yo me vengo acá y me vengo acá, me dice Hola Mundo, siempre que yo entre a la hoja, cuando yo la active, me va a aparecer este dato, ¿ok? ¿Qué es lo que quiero hacer? Ok, lo que quiero hacer es, no pensemos en la función como tal, ¿no? Pensemos ya que estamos desarrollando esta aplicación y no queremos que, por alguna razón no puedo tener oculta esta hoja, ¿verdad? O la tengo visible, qué sé yo, pero quiero que cuando el usuario, si logra desbloquear la hoja, que cuando entre a esta hoja, ¿verdad? Lo primero que haga es que si no es un usuario, si no es el usuario admin, o sea, que no pueda entrar a la hoja, que se regrese o que lo mande directamente a otra hoja. ¿Qué tendría que hacer? Bueno, pues ya vimos que en el usuario, perdón, que en el procedimiento activate, porque acá tenemos diferentes, diferentes procedimientos, en el evento activate, que es el que se dispara cuando activamos la hoja, pues yo voy a evaluar esa parte, ¿verdad? Y le voy a decir aquí, como yo quiero que únicamente el usuario admin pueda acceder a esa hoja, ¿verdad? O pueda trabajar en esa hoja, entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Pues simplemente le tendría que hacer un if. Le digo, si usuario actual es igual
perdón, es diferente a admin, entonces aquí voy a poner esa evaluación, ¿verdad? Lo que voy a hacer aquí es que en caso contrario, o mejor dicho, si el usuario actual no es el usuario admin, lo que voy a hacer aquí es que le voy a dar un mensaje y le voy a decir, no tiene permisos para ingresar a esta hoja. Probablemente va a haber la información, ¿verdad? Pero vamos a decirle simplemente que no tiene permisos. Y le vamos a poner aquí un BB critical, ¿verdad? Y de aquí, lo que yo tendría que hacer entonces sería, pues, mandarlo, ¿verdad? Le voy a poner acá, en caso de que el usuario no sea el admin, ¿verdad? Le voy a decir que no tiene permisos, le voy a mostrar un cuadro de mensaje y lo voy a retornar a la hoja inicio. Obviamente la hoja inicio debe de existir, ¿ok? En caso contrario, pues simplemente le voy a decir, en caso entonces, bueno, decía que le voy a decir que no tiene permisos y lo voy a retornar a la hoja inicio. En caso contrario, pues quiero mostrarle un mensaje de bienvenida y simplemente le voy a decir bienvenido y voy a poner otra vez el usuario actual, el nombre de la función, ¿verdad? Y voy a cerrarle aquí o lo voy a encerrar y le voy a poner acá el information. Listo. Ahora, voy a venir acá, voy a cambiarme a seguridad y me voy a cambiar acá y me dice bienvenido admin, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el usuario con el que ingresé es el administrador o el admin. En este caso, miren, si yo vengo acá, veo que aquí tengo el admin. Ahora, tengo otro usuario que se llama visita. Si yo vengo y pongo acá visita, como no tengo formulario para login, simplemente lo voy a escribir acá. Y voy a venir acá y me dice, ¿verdad? Aunque estoy en la hoja porque la estoy activando, ¿verdad? La estoy activando la hoja, dice no tienes permiso para ingresar a la hoja. Claro, puedo ver la información, ¿por qué? Porque en el momento en el que yo le hago clic a la hoja, pues me puedo cambiar a la hoja, ¿verdad? Lo que va a hacer es que cuando yo le dé clic en aceptar, pues me va a regresar a la hoja principal, pero ahorita no te preocupes en el hecho de que me deja ver la información. Claro, lo ideal es que no la podamos ver, pero eso lo vamos a mejorar, ¿verdad? O se puede mejorar, obviamente, con el uso precisamente de las funciones o precisamente, ¿verdad?, de el código que estemos aprendiendo a escribir, ya sea mediante funciones o código del que hemos escrito siempre. Pero bueno, entonces, vemos que el uso, voy a venir para acá y voy a cambiar el uso de esta función, que es muy sencilla, realmente la puedo utilizar en muchas partes y como decía, cada vez que yo dé de alta información de una transacción, ¿verdad? En el caso de una venta, pues cuando yo guarde la persona que registró esa venta, pues yo simplemente voy a mandar llamar a esta función. No necesito mandar llamar o no necesito, ¿verdad? Indicarle en el código que voy a escribir, no necesito hacer referencia a toda esta parte, simplemente mando llamar a la función. Y decíamos que una de las ventajas es que si en algún momento nosotros hacemos una reestructura en nuestro programa o en nuestra aplicación y la hoja seguridad ahora ya no se llama seguridad, se llama de otro modo y la celda es en otra ubicación donde estoy guardando el usuario, pues simplemente vengo aquí y lo cambio, ¿verdad? Y punto. Ahora, ok, pongamos el ejemplo de que ya decidimos crear una función, ¿verdad? Para el usuario actual. ¿Por qué? Porque siempre en todas las aplicaciones que nosotros hacemos, pues en el 80% de los casos necesitamos guardar el nombre del usuario para que se quede en la evidencia o el registro de quién hizo cada movimiento de los que se están registrando en la aplicación. Entonces, lo interesante también aquí, o lo importante es que esta parte, cuando tú creas una función que hace referencia, ¿ok? Que hace referencia explícita o absoluta a una hoja,
al nombre de una hoja en particular o hace referencia o tiene una referencia absoluta, en este caso a la hoja seguridad y a la celda B2, ¿verdad? Pues lo ideal aquí es que cuando hagas una referencia absoluta, pues que, que, que trate siempre, en este caso, ¿verdad? De que la aplicación o la función aplique siempre, perdón, apunte siempre a esa misma hoja. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Verdad? Que si tu hoja se llama seguridad, pues tú te debes de asegurar que siempre, si esta función obviamente la vas a guardar en tu biblioteca o donde vas guardando todas estas funciones para reutilizarlas en otros proyectos, pues entonces cuando tengas ese proyecto nuevo, vas a tener que tener esa hoja que se llame seguridad y en B2 vas a tener que guardar el usuario. ¿Para qué? Para que tu función pues siga funcionando o siga trabajando sin ningún problema, ¿verdad? Entonces, esa es la idea también de que cuando creas una función, si esa función tiene una referencia absoluta, ¿verdad? A una hoja y a una celda en específico, pues entonces tú te debes de asegurar de que si esa función la vas a reutilizar en otros proyectos, ¿verdad? Esa referencia absoluta siempre debe de existir, siempre debe de existir ese nombre de esa hoja y siempre debe de estar la información, debe de estar guardada, pues en la información que tú quieres, ¿verdad? O que te va a retornar esta función, pues debe de estar guardada siempre en el mismo lugar, porque si no, obviamente te va a traer información incorrecta. Entonces, creo que hasta aquí, ¿verdad? Creo que hemos visto varios puntos, ¿verdad? ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de utilizar una función personalizada? No te preocupes, no hemos llegado todavía ni hemos ahondado mucho en cómo desarrollar una función, ¿verdad? Estamos viendo simplemente unos ejemplos. Esto es la introducción, ¿verdad? Del curso y estamos viendo ya lo que son básicamente los ejemplos en la introducción, pero vamos a entrar de lleno a esas funciones que nos van a poner a pensar un poco, ¿no? O sea, esta simplemente es una función muy sencilla, como te decía al principio, es una función que simplemente hace referencia, ¿verdad? A un lugar donde guardamos un dato, pero que ese dato nos puede servir para mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el usuario, como decía, el usuario me puede servir, bueno, para guardar el nombre de la persona que está eh, creando un registro o está dando de alta un producto o está haciendo una venta o está haciendo una compra. Entonces yo puedo guardar el nombre del usuario que lo hizo. Puedo guardar también el nombre del usuario. Quizá te preguntes, ¿se podrá guardar cuando alguien borre, ¿verdad? Un registro o alguien borre un producto o alguien borre una venta o un material o una compra? ¿Se puede guardar? Pues bueno, en teoría, pues no lo podrías guardar en la misma tabla porque si borras la fila, pues también se borraría el usuario. Pero lo que sí es cierto es que puedes tener un procedimiento adicional, ¿verdad? Que obviamente se va a borrar esa fila porque a lo mejor no la quieres tener ahí ya en esa tabla porque se canceló o qué sé yo. Entonces, indiscutiblemente vas a tener que borrarlo, ¿verdad? Pero lo que sí puedes hacer es que en un procedimiento independiente o en un procedimiento aparte, ¿verdad? Antes de borrarlo vas a guardar esos datos o esa referencia de ese usuario y esa fila, qué sé yo, la vas a guardar en otra hoja, ¿verdad? Y ahí vas a tener ese dato de la persona que también borró registros o que borra registros. Tendrías que tener, obviamente, ¿verdad? El nombre de la hoja o el nombre de la transacción en la cual borró un registro y a lo mejor una copia de esos datos, ¿no? Digo, como se trata de que sea una función y que sea algo que se pueda reutilizar, pues a lo mejor guardarías el nombre de la hoja, no guardarías el nombre del producto porque no todas las hojas o todas las transacciones tienen nombre de producto, pero a lo mejor guardarías el nombre de la hoja, guardarías el usuario, guardarías el número de fila en el que estaba, ¿verdad? La fecha en la que se borró, qué sé yo, nomás para que te des una idea. Entonces, aunque esta función solamente tiene una línea, ¿verdad? De código, realmente puede servir para mucho, como decía. ¿Por qué? Porque aparte de que te va a servir para guardar ese registro, identificar quién creó cada registro o quién hizo cada transacción en el sistema, ¿verdad? También te puede servir para que a la hora de abrir o navegar entre ciertas partes de tu archivo o de tu programa, ya sea que lo hagas a través de formularios o lo hagas simplemente a través de la hoja de cálculo, ¿verdad? Pues tú puedes utilizar, te puedes valer de esta función tan sencilla, ¿verdad? Para saber si la persona puede o no puede acceder a ciertas partes del sistema. Y bastará una llamada, ¿verdad? Como
la que hicimos ahorita o como una comparación como la que hicimos en la hoja, en este caso en la hoja de usuarios, ¿verdad? Hacer una comparación nada más. Si el usuario, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del usuario admin, si el usuario admin, ¿verdad? Voy a poner el ejemplo, vamos a decir que de acá de inicio, ¿verdad? De aquí de inicio yo tengo, voy a insertar aquí un cuadro de texto y le voy a poner acá, solamente para que veamos el funcionamiento, que es muy diferente o que puede, o es otro modo de uso. Voy a poner aquí ver usuarios. Ok, voy a poner aquí ver usuarios y voy a poner a crear esta. Y a esta que se llama ver usuarios, le voy a agregar, lo voy a asignar una macro. Voy a venir acá al módulo de aplicación y voy a crear un procedimiento sub para que lo pueda agregar o lo pueda asignar como macro a ese cuadro de texto. Y le voy a decir aquí, ir a, y le voy a poner acá usuarios. ¿Ok? Y lo que va a hacer esta parte simplemente va a ir, this workbook.worksheets y le voy a poner acá tbl usuarios.activate. ¿Ok? Y lo voy a asignar acá. Asignar macro y le voy a ir a poner aquí ir a usuarios. ¿Ok? Entonces, esto me va a mandar a la hoja usuarios. Acá me dice, ya me salió el mensaje porque tengo el otro mensaje, ¿no? Entonces acá, ahí se volvería en un círculo vicioso, pero voy a venir acá, perdón, a seguridad, le voy a poner acá admin, solamente para que no me retorne. Bienvenido admin, ok. Ahora, en que se llama ir a usuarios, es un procedimiento que acabo de crear, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Pues me manda a la hoja tabla usuarios, que así se llama mi hoja tabla usuarios, pero como esta hoja o este archivo, ¿verdad? No hagas caso, obviamente aquí tengo el temario, pero pues se supone que tú tendrías aquí no sé, tu pantalla principal, donde tengas tu menú para acceder a las distintas partes de tu aplicación. Y vamos a decir que este icono que tengo aquí o este cuadro de texto, ¿verdad? Pues me manda a la hoja usuarios porque quiero revisar algunas cosas, pero obviamente no todas las personas o no todos los usuarios deben de tener ese permiso, pues entonces simplemente yo valido, ¿verdad? Antes de, sin necesidad, que era como te ponía el ejemplo hace rato, sin necesidad de que yo tenga que hacer, voy a venir acá a usuario actual, sin necesidad de que yo haga esta parte o sin una función tendría que hacer esto aquí, le tendría que decir si this workbook, worksheet, seguridad, rango B2 es diferente a admin, entonces MSG Box no tienes permisos. BB critical. Punto. Exit sub. Else. ¿Verdad? Entonces, cada vez que yo o cuando quisiera yo acceder a esta hoja, ¿verdad? Pues le tendría que poner aquí estoy haciendo la llamada, allá donde tengo, como decía, guardado el usuario, tendría que hacer esta comparación. Y entonces, en caso de que sea diferente, le digo, ¿sabes qué? No tienes permisos y voy a venir acá y voy a quitar la hoja usuarios, voy a quitar esta parte, la voy a comentar para que ya no me, cuando la active, no me haga esta parte. ¿Por qué? Porque ahora va a ser de acá, le voy a poner acá visita. Entonces, si yo me vengo acá y le hago clic aquí, me dice no tienes permisos. Ahora, ya no me deja ver la hoja. En el otro ejemplo que pusimos, ¿verdad? Me permitía ver la hoja porque era el procedimiento a activar. Entonces, tenemos que buscar el procedimiento que más nos convenga o la forma que más nos convenga, ¿verdad?
para poder hacer esa parte. Entonces, aquí yo le estoy diciendo, ¿verdad? Aquí dice admin. Ahora, si es diferente a admin, ¿verdad? Si es diferente a admin, me va a marcar ese error. Voy a venir acá y le voy a poner. Me dice que no tengo permisos, pero ¿por qué no tengo permisos? Si aquí dice admin, y si le doy aquí, me dice que no tiene permisos, pues simple y sencillamente porque si yo le pongo admin con minúscula, ¿verdad? Me va a dejar pasar. ¿Y por qué? Pues porque cuando yo leo un valor desde una celda o desde un rango, esta parte distingue entre mayúsculas y minúsculas, entonces yo tengo que tener cuidado con esa parte, ¿verdad? Entonces yo tengo que asegurarme aquí de que lo escriba de la misma manera como lo tengo escrito allá. Entonces, si yo quiero que distinga entre mayúsculas y minúsculas, en este caso el usuario, si únicamente es para saber cuál es el nombre del usuario, pues no tendría sentido que yo le pusiera esa restricción, ¿verdad? Quizá cuando voy a comparar si un usuario existe o no existe en mi tabla y quiero que cuando se está haciendo la validación, pues quizá ahí sí tendría que ser de esa manera, ¿no? Pero aquí, cada vez que yo haga esta parte, pues yo tengo que asegurarme, ¿verdad? Que está escrito de la manera correcta. Entonces, mediante el uso de la función, pues yo simplemente, sin necesidad de escribir todo esto, le digo que si usuario actual es distinto de admin, pues también que me diga lo mismo, ¿no? Pero ya no tengo que escribir todo lo demás como decía. Y voy a ir a mi hoja, perdón, a mi función usuario actual y voy a ver aquí que sigue siendo lo mismo. Por ejemplo, perdón, si yo vengo acá, ir a usuario, ¿verdad? Y aunque estoy utilizando la función, si yo aquí le pongo admin, ahora estoy utilizando la función, me sigue diciendo lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues yo me tengo que asegurar de que para que sea igual, pues yo le puedo decir aquí que sí es, la voy a convertir a minúscula. La función elcase convierte a minúscula un texto y aquí ya, independientemente de que el usuario esté en minúsculas, con una mayúscula y todas las demás minúsculas, sea como sea que estén, ¿verdad? Aquí la convierto a minúscula y simplemente lo comparo con otro que también ya son todas minúsculas y en ese momento ya no tendría ningún problema. Entonces, aquí tengo otra manera de utilizar esa función, que es una función muy sencilla, de una sola línea de código que hace referencia absoluta a una hoja y a una celda, ¿verdad? Pero podemos ver que la podemos utilizar en muchos escenarios. Y como decía, esta simple función, la función usuario actual, me puede servir para muchísimas cosas. Me puede servir para controlar quién accede, obviamente, a mi aplicación, ¿verdad? Qué hojas o a qué parte de mi aplicación o de mi sistema puede entrar ese usuario o no puede entrar. Ahora, si tú ya le quieres agregar niveles de seguridad o permisos, mejor dicho, a tu tabla de usuarios, ¿verdad? Pues obviamente también lo puedes hacer. Aquí esta tabla de usuarios le puedes poner otra columna que diga, no sé, permisos y a lo mejor el que sea el 0, que pueda hacer cualquier cosa, no sé, que sea administrador, el que sea 1, que pueda únicamente acceder, no sé, a tales hojas, el que sea el número 2, que pueda acceder a las hojas del número 1 más las hojas más otras hojas aparte, qué sé yo. Entonces ahí puedes ir haciendo, ¿verdad? Más dinámica tu función. ¿Y qué tendrías que hacer? Bueno, ya que tienes guardado el nombre del usuario, ¿verdad? Pues simplemente puedes utilizar un buscar B y puedes obtener el permiso que tiene ese usuario y ya puedes tener otra información ahí, ¿no? Que también puedes aplicar. Pero bueno, con el uso de esta función o con los ejemplos de esta función y con lo que te he explicado a lo largo de este primer clase, que esta es la mera introducción, no te me desesperes, pues podemos ver, ¿verdad? Que realmente hay muchos beneficios de los cuales podemos valernos para darle funcionalidad a nuestras aplicaciones, para darle funcionalidad a nuestros desarrollos, para hacer más dinámico y sobre todas las cosas, aparte de lo dinámico, es que vamos a poderle dar mantenimiento, es mucho más fácil dar mantenimiento al código que tenemos desarrollado, ¿verdad? Cuando tenemos una función, cuando tenemos, como decía,
cuando tenemos el código, un código que haga lo mismo que una función, pero que no sea una función, sino que sea esa línea o esas líneas de código que hacen lo mismo que hace la función, ¿verdad? Si lo vamos a tener que repetir en cada una de las hojas o en muchos procedimientos, pues en ese momento decidimos hacer una función, ¿no? Ahora, ¿qué valores, de qué tipo debe de ser la función? ¿Me debe de retornar un valor? ¿No me debe de retornar un valor? ¿Debe de llevar argumentos o parámetros o no los debe de llevar? No te desesperes. En la próxima clase vamos a ver, vamos a profundizar en esa parte, ¿verdad? El día de hoy, en esta primera clase, que es la introducción, únicamente te mostré una función muy sencilla de una sola línea de código, pero que realmente le puedes sacar muchísimo, muchísimo provecho, ¿verdad? Y puedes hacer muchas cosas más, obviamente, con ella, porque esto es algo muy sencillo y podemos ver, ¿verdad? Cuáles son sus ventajas y vimos también cuáles son sus desventajas, ¿no? Entonces, eh, te veo la próxima clase para que sigamos ahondando un poco más en esto de crear funciones. Y tengo aquí, ya para despedirnos, tengo aquí una función que vamos a ver en la siguiente clase. Aparte de ver este ejemplo o otro par de ejemplos de las funciones que ya tengo previamente desarrolladas, tengo una función que es un poco compleja en el sentido de que nos va a servir para los ejemplos que vamos a ver, pero te voy a explicar, ¿verdad? Te voy a explicar y te voy a platicar cómo fue que se me ocurrió el desarrollo de esta función y que estoy seguro que esta función la puedes utilizar en cualquier proyecto que tengas que se trate de guardar datos. O sea, así te la pongo de fácil, que el uso de las funciones, si logramos entender bien el concepto y logramos aplicar, ¿verdad? O sea, esa idea que tenemos y logramos entender, como decía, lo que queremos hacer. Y mejor dicho, enfocar bien lo que es el concepto de una función personalizada, ¿verdad? Es que la podamos utilizar en más de un lugar, en más de un proyecto, en más de una hoja, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, la idea es esa, poder llegar a esa parte, en esta parte del curso, poder llegar a esa parte en la cual podamos desarrollar una función que no importa cómo se llame el archivo, no importa cómo se llame la hoja, no importa si la hoja tiene 1000 registros o tiene 1000 filas o tiene 5, ¿verdad? No importa que esa parte no tenga nada que ver, ni mejor dicho, que no sea un impedimento para que nosotros podamos desarrollar una función y que esa función, ¿verdad? Pues la podamos utilizar en la mayoría, o mejor dicho, en todos nuestros proyectos que nosotros desarrollemos. Entonces, siguiente clase, profundizamos en un par de ejemplos más de unas funciones muy sencillas, o mejor dicho, un ejemplo más de una función muy sencilla y un ejemplo más de una función un poco más complicada, como es la función g, que la vas a poder encontrar, la puedes ir, la puedes ir ahí probando o le puedes ir echando un ojo en la descripción de este primer video. Vas a encontrar ahí el archivo, este archivo con el que estuve trabajando, y vas a tener ahí el código para que le vayas dando una ojeada, vela revisando. Si tienes ya experiencia con funciones, no te va a ser difícil, ¿verdad? No te va a ser difícil saber cómo se utiliza, para qué se utiliza, cuál es el modo de uso y todo lo demás. Entonces, te la dejo ahí por lo pronto para que la vayas revisando. Vamos a ver otro ejemplo sencillo, como el de la función, como el de la función usuario actual. Vamos a ver la función, en la siguiente clase vamos a ver la función usuario permisos, ¿verdad? Que es la que nos va a permitir acceder a ciertas partes de nuestra aplicación con una sencilla también, con una función muy sencilla también. Y vamos a ver la función, otro ejemplo, un poco más avanzado, un poco más complicado, con la función g, que esta es una función que publiqué en la página de Facebook hace aproximadamente como unas 2 o 3 semanas. Y con esta vamos a ver algo un poco más avanzado y vamos a ver también su alcance, vamos a ver sus ventajas, sus desventajas y ¿qué podemos hacer? Esta función, mira, te la pongo así de fácil, como decía hace unos minutos, con esta función g,
No importa si tu tabla tiene 20 columnas, 50 columnas, 2 columnas, 3 columnas, si la tienes, si no la tienes en la columna A, si la tienes en la columna Z, no importa si empiezas en la fila 1000, en la fila 2000, no importa. Esta función te sirve para cualquier lugar donde se encuentre tu tabla. Obviamente hay que tomar con ciertas consideraciones, ¿verdad? Pero vamos a ver el ejemplo con esta función porque realmente es muy interesante. Como decía, si ya sabes utilizarlas, si no te cuesta mucho trabajo comprender la forma de emplearlas y todo lo demás, vela utilizando, ¿verdad? Pero vamos a ver un ejemplo en la siguiente clase, vamos a ver un ejemplo de uso de esta función, ¿verdad? Para que vayamos entendiendo un poquito más el concepto, la idea de cómo se llegó o de cómo llegué al desarrollo de esta función, y pues poco a poco vamos a ir brincando, ¿verdad? Al desarrollo de las propias funciones que vamos a desarrollar en este curso. Te veo en la siguiente clase. Espero que te haya gustado esta primera clase. Revísala, dale la vuelta, ponle pausa. Los conceptos son muy importantes, la idea, ¿verdad? Sobre todo el tener bien en claro qué es lo que queremos, porque si no tenemos en claro qué es lo que quiere o lo que queremos que desarrolle nuestra función, ¿verdad? Va a ser un poco difícil que podamos brincar a la siguiente parte del curso o a la siguiente clase. Entonces, quedamos en eso. Nos vemos en la siguiente clase para continuar con los siguientes ejemplos. Hasta pronto.